Ok, amados hermanos, aquí de nuevo la hermana Adaluz Camargo. El tema que traigo hoy es sobre el hambre venidera en las naciones con motivo de los principios de dolores y la experiencia de hambre habida en Venezuela. Esto es muy importante porque de alguna manera tenemos que saberlo para saber, sobre todo las familias, cómo lidiar con el asunto de la venidera escasez de alimentos. Bendito sea el Señor. Releo de nuevo el famoso Mateo 24, 7 y 8, que siempre lo estoy leyendo en mis temas. Y dice que, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amados hermanos, la escasez de alimentos y el almacenamiento para lo porvenir. Hay que guardar alimentos, pero tampoco demasiados, porque significa también no confiar en la provisión de Dios que dijo en Salmos 37, 19, que no serán avergonzados en el mal tiempo, refiriéndose a los justos, y que en los días de hambre más bien van a ser saciados. Ahora, ¿cuál es el objetivo de guardar alimentos? Es tener para nosotros en casa, para la familia y para socorrer al hambriento. Porque Mateo 25, en el 3:5 y el 36, que me los entregó el Espíritu Santo, para recordar esto, y leo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Y mira, y hago hincapié aquí donde dice al principio, porque tuve hambre y me disteis de comer. La experiencia en Venezuela. Se juntaron la escasez de alimentos por la falta de producción. Esto no fue por una guerra natural que hay entre las naciones, sino una guerra que el gobierno le hizo a la población. Entonces vino la escasez, no había provisión de alimentos, no había importaciones, se cosechaba muy poco. Al haber escasez apareció la hiperinflación, que fue terrorífica, y con la hiperinflación también sobrevino el desempleo. Entonces muchas familias, además de que había escasez, no tenían dinero con qué comprar. La escasez produjo aumento de la demanda. Los hogares estaban sin alimentos o con pocos alimentos. Esto ocurrió en los años, empezó en el 2015 y se mantuvo todo el año 2016, 2017 y 2018. En esa época hubo inclusive en la gente, en los habitantes de Venezuela, hubo pérdida de peso corporal a causa de la baja ingesta de alimentos con proteínas principalmente, tales como las carnes, porque estaban muy costosas. La búsqueda desesperada de alimentos. Esto creaba largas e interminables filas de personas que estaban frente a los automercados desde la madrugada o desde el día anterior. El hogar de muchos se había convertido en una acera de cemento en la calle donde echaban cualquier trapo o cojín para sentarse y amanecer allí en las puertas de los supermercados haciendo largas filas, mientras que vendedores ambulantes de café se redondeaban la vida
vendiendo café caliente a horas de la madrugada para que los que podían comprar alegraran sus estómagos con un trago caliente de bebida y seguir conversando con nuevos y solidarios amigos en la larga fila algunas veces. No siempre era así en las largas filas, porque cada uno quería comprar y ahí, claro, aparecía así un poco como que el egoísmo. Cada uno quería comprar lo que llegara al supermercado al día siguiente, al amanecer, y cuando llegaba algo al supermercado, comenzaba el forcejeo en la larga fila para no dejar entrar a los vivarachos que estaban llegando sin haber permanecido en la larga fila de espera desde hacía horas como estaban el resto. Muchas veces las personas corrían de un lugar a otro cuando se enteraban que en otro supermercado había alimento de los que buscaban. Entonces se iban y al llegar se encontraban que también había una larga fila de espera y quizás se agotaban los alimentos y no llegaban. Esto creaba una angustia y desazón en los venezolanos, deambulando de un lado para otro a ver dónde conseguían alimentos. A la hora de preparar los alimentos en casa, lo que conseguían, los venezolanos los rendían con vegetales económicos para que alcanzara para todos. Durante esta crisis sobrevino el éxodo de los venezolanos al exterior, en búsqueda de ingresos para enviar a los familiares, porque había desempleo también grande. Esto de los movimientos migratorios se aumentará y no precisamente desde Venezuela, sino desde otras naciones cuya situación económica vaya empeorando. Acuérdense que estamos ya en los principios de dolores, antes de la venida de Cristo, antes del fin. Y deben saber que el profeta Daniel escribió en el capítulo 12, versículo 4, y dice que muchos correrán de aquí para allá, escribió el profeta. Esto quiere decir que va a haber mucho movimiento migratorio. Aquellos que fueron injustos con los venezolanos y los maltrataron y humillaron en los países donde llegaron, sepan que también tendrán su hora. La hora de la prueba por la que atravesará el mundo entero y ninguna nación, aunque sea rica, escapará de la mano de Dios. Es hora de volverse a Dios, es hora de arrepentirse, es hora de abrazar a Jesucristo. Hay algo importante que me hizo el Señor ver, que destaco, compartir con el que no tenía. En ese tiempo de escasez en Venezuela, puedo dar fe y testimonio que creció una solidaridad asombrosa entre la población, a tal punto que los vecinos se ayudaban unos a otros y compartían los alimentos o hacían canje entre ellos. El canje o trueque fue una actividad que creció mucho durante la escasez de alimentos. El que tenía 1 kilogramo de arroz lo canjeaba por 1/4 de kilogramo de café o algo parecido que le hiciera falta, y así sucesivamente. Todo entre vecinos y amigos. Y esto le gusta a Dios, porque ya recuerden lo que leímos al principio, que el Señor tendrá esto en cuenta el día del juicio, porque tuve hambre me diste de comer. Dar cuando hay escasez, no cuando hay abundancia. Algo que quiero destacar también, que el pueblo venezolano durante su escasez, durante su sacrificio tan grande, su tribulación, la gente alabó a Dios en medio de la escasez. Los venezolanos le daban gracias a Dios y lo alababan cada vez que conseguían algo para comer. Cada vez que conseguían 1 kilogramo o 2 kilogramos de algún tipo de alimento, ellos le daban gracias a Dios. La misericordia de Dios los volvió sensibles por el hambriento.
Gloria al Señor. Eso quiere Dios para el tiempo venidero y esto tienen que escuchar el resto de familias y naciones para que sepan que cuando hay escasez de los alimentos que cada familia tiene, si ve al otro que no tiene, debe compartir alimentos, porque Dios traerá todas estas cosas a juicio. Ahora bien, ¿por qué le sucedió esto a una nación rica? Llegar a una situación tan asombrosa que el caso venezolano hasta en los rincones más infinitos de la tierra tuvieron conocimiento y sabía lo que estaba pasando en Venezuela. ¿Por qué le sucedió esto a una nación rica? Porque al darle entrada a los brujos en el gobierno, con esta acción le abrieron puertas a Satanás como consejero, y el diablo no ha venido sino para robar, matar y destruir. Que el Señor lo reprenda. Al entrar la brujería al Palacio de Gobierno, se contaminó la cabeza del jefe de Estado, la de los ministros y resto de personas en cargos de eminencia o cargos de altura. Hoy día usted visita una oficina pública y tranquilamente hay, inclusive brujos encargados de cargos públicos. Usted ve a los santeros con sus imágenes e implementos de brujería inclusive en esas oficinas públicas. Dios ha enviado los principios de dolores que están por empezar a agudizarse para demostrar quién es Dios, por cuanto la tierra está corrompida por el pecado. Entonces Dios envía terremotos hace que el mar se salga de sus límites y produzca tsunamis. Permite que haya guerras y que éstas quiten la paz y produzcan hambre en los pueblos para que se arrepientan, a ver si dentro de sus aflicciones buscan a Dios, Dios los oye y tiene misericordia de ellos. Y si buscan al Hijo, para que el Señor, a través de su gracia, salve sus almas, obviamente ese es el camino y van a tener además salvación eterna. Porque en ningún otro hay salvación eterna, solamente en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, sí, va a llegar una hora de la prueba para probar a todos los moradores de la tierra. El hambre va a venir por dos causas, principalmente por las guerras que vulneran la producción y afectan la distribución de alimentos, y también por el fenómeno climático que se suma, que cada vez enloquecerá el clima a tal punto que las cosechas de agricultura disminuyan por los azotes del clima, que cuando deba llover en un lugar no llueve, mientras la sequía y las altas temperaturas se dejarán ver cada vez a tal punto que los ríos tendrán menos agua. Estas cosas están sucediendo ya y seguirán ocurriendo a medida que pase el tiempo antes de la venida de nuestro Señor. Entonces, entre las señales antes de la venida de Cristo está: el hambre es una que se caracterizará por la escasez de alimentos. Esta escasez a la vez traerá hiperinflación, y la hiperinflación llegará sobre todo donde los bolsillos están más débiles, ahí se generará el hambre. Cuando estas cosas estén ocurriendo en el mundo entero, la Iglesia de Cristo, que crecerá mucho en estos eventos, que buscará al Señor, porque saben que el Señor vendrá un día y una hora y viene a salvarnos, a sacarnos de la tierra para que no suframos los eventos peores de la gran tribulación. Entonces la Iglesia clamará y dirá: ven, Señor. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven a buscarnos. Amén. No se olviden de echar mano de la vida eterna. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. El Señor espera por ti.
tú que todavía estás trancado en religión, que todavía ni siquiera conoces, ni sabes, ni crees que el Señor Jesucristo va a venir en las nubes con sus ángeles, que va a sonar la trompeta y que en la final trompeta los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros, los vivos, los que hayamos quedado en la tierra, que estemos permaneciendo en la fe del Señor Jesucristo, también a la par con ellos seremos arrebatados y ambos grupos seremos llevados al reino de los cielos. Y así escaparemos de la gran tribulación venidera y de la ira de Dios sobre las naciones, por causa del pecado. Jesucristo es el único que quita el pecado. Él es el Cordero Santo que quita el pecado del mundo. Dios les bendiga y hasta el próximo momento en que daré otro tema. Gracias.